Hoy día, bueno, tengan ustedes buenas noches. Hoy día nuestro tema es curvas de transición. Ya más o menos había estado mencionando en las clases de qué se trata esto. Normalmente entre una curva y una tangente hay una curva que se llama curva de transición. Sirve para varias cosas. Una, para estirar o adecuar el tránsito que hay con una velocidad, digamos, dada hacia la curva. Cuando el vehículo viene y da esta vuelta, hay una sensación del conductor normalmente pegarse al carril interno de la pista. Entonces hay que crear una curva de transición para pasar del radio infinito que se da en la pista, cuando es recta, y el radio de la curva que nosotros proyectamos. Entonces, eso se llama curva de transición. Teóricamente se puede hacer con espirales o también con la misma curva circular, es modificarlo un poco. Entonces, las dos cosas se pueden hacer con Civil 3D. La norma nacional habla de eso. Bueno, antes de entrar a esos detalles, yo quería mostrarles algo, ¿no? Yo tengo acá, esta es la tabla que ustedes más o menos ya deberían tener trabajada, y es la tabla que más o menos ya es parte del informe, ¿no? Tengo acá los parámetros, ¿no? El tipo de carretera, la orografía, la velocidad, todo esto ya hemos venido trabajando. Incluso estas semanas pasadas hablamos de la distancia parada, el coeficiente de fricción, la distancia de adelantamiento, la longitud de curvas. Tengo acá los parámetros que dicen las normas. Bueno, como yo en mi pista tengo dos velocidades en mi carretera, tengo 50 y 30. Entonces he puesto los parámetros de ambos. Si tuviera de repente otra velocidad más, como por decir 40 o 60, ya podría agregar más parámetros ahí para tener el control. O sea, para un tramo se van a aplicar estos parámetros y para otro tramo se van a aplicar estos otros parámetros. Bueno, el alineamiento que está acá, ya ustedes saben que pueden sacarle la información. Yo lo selecciono y acá arriba aparece la opción que dice Geometry Editor. Pico el botón, antepenúltimo que se llama Grid View, el Grid View, y sale el panorama. Pero yo lo que hice fue, bueno, esto ya lo hemos estado hablando varias veces, esta información tiene dos elementos, las tangentes y las curvas. Lo he copiado, así con este copy, y he abierto una hoja de Excel y lo he pegado. Bueno, no lo he pegado simplemente por pegar. He puesto los datos y los he separado. He separado lo que son las líneas y he separado lo que son las curvas. ¿Ya? En las líneas dejé las velocidades en los tramos. Tengo un primer tramo de 50 kilómetros por hora hasta más o menos una progresiva de 6.700, una cosa así. En ese tramo he encontrado dos infracciones. Las LS, LO, no hay problema, según mi norma, todas son menores de 139, 169, entonces por acá no hay problemas en la distancia, salvo en este punto, que lo vamos a analizar más adelante, el punto, la curva 20, ¿no? Perdón, en la línea 20. Entonces ahí hay un tramo muy pegado, muy corto, pero en todo lo demás cumple. Pero hay dos tramos que pasan la distancia máxima. Esta es la curva, digamos, de la inicial, donde está el tramo de partida, y esto es un tramo que está en medio. Entonces yo podría venir a mi panorama en el civil y verlo. Por ejemplo, el primero lo puedo observar sin necesidad de hacer tanto quiebre, tanta cosa, perdón. Puedo venir al inicio de mi pista, aquí empieza el 00, aquí empieza, entonces este tramo es bastante grande. Entonces, a alguno de ustedes yo le está diciendo cómo hacer, bueno, le está explicando cómo hacer para crear una inflexión. Porque aquí hay un corte, miren, aquí hay un corte de cerro. De repente puedo crear una inflexión acá. Con el mismo comando de edición, tienen este que dice agregar PI y pican un punto cercano donde quieren que caiga la inflexión. Lo voy a poner aquí. Y automáticamente se creó una inflexión, un quiebre. Habíamos dicho que esos deltas no deben ser menores de 59 segundos, ¿no? Puedo colocar un radio, pico acá, digo, vamos a colocar un radio entre estas dos curvas, una curva libre entre dos radios, dos entidades y un radio. Pico el primer tramo, el tramo de inicio acá, y luego el tramo de llegada. La curva que voy a crear es menor de 180, o sea, es de interna. Podría yo diseñar con esta de acá, pero es menor.
Le voy a dar un radio mínimo para la norma gringa, para la norma ASTO, es 73, para la norma peruana es 90. Le voy a poner un radio es bastante largo, le voy a poner 300, 350, 300. ¿Ya? Entonces ahí me dejó una curva pequeña. Entonces ahí está mi curva. Más o menos tiene una longitud de 50 metros, ¿no? 91, 41, 50 y tantos metros. Ya sabemos que nuestras curvas no pueden tener esos tramos tan pequeños. Lo bueno es que aquí en Civil se han creado, pero como son nuevas, se han creado con las restricciones. Vamos a abrir los candados para poder editarlas. ¿Ya? Entonces estoy editando las curvas, la curva que está acá. Esta curva aquí es la que he creado. Su longitud dice, 52 metros. Entonces le doy doble clic. Ya sé que para velocidad de 150, perdón, de 50 kilómetros por hora, la longitud de la curva debe ser 150. Entonces voy a aumentar esto, qué sé yo, a unos 200 metros. Miren el radio. Cuando hacen ese radio, el radio se vuelve un radio gigantesco, un radio casi infinito. Pero es la única manera. Ah, no, mucho radio. Vamos a irnos al límite. El límite es 150. Le pongo 150. Entonces el radio baja a 850. Entonces ustedes usan radios múltiplos de 5. Podemos usar un radio 855 redondeado. Entonces ya mi radio, mi longitud va a cambiar, pero ya cumple la norma, ¿no? Ese es uno de los casos que estaba fallando la cuestión de la tangente en mi análisis acá, ¿no? Entonces yo ya, bueno, ya no tengo esa información, pero ya corregí esta parte. Este otro de acá, el 5, vamos a ver dónde está el 5. La curva 5 es, si mal no recuerdo, es la curva 10 por acá. A ver, vamos al panorama. Acá como se mezclan los números, líneas y letras, 1, 2, 3, 4 y 5, si la curva 10, voy a hacerle Zoom to. Seleccionan la curva, botón derecho, Zoom to. Ya está enfocada. Entonces aquí, bueno, lo que está en problemas no es el radio, sino está en problemas esta línea. Está relativamente grande, 30 metros más larga de lo que debe ser. Entonces, yo podría escoger cualquiera de las curvas de los costados. Y tengo la curva, son bastante grandes. Acá las curvas que dice que tiene un radio de 500 y la otra de 250. Entonces yo había enfocado esta curva de aquí, que es una curva 20 si no me equivoco, ya esta de acá, y les puedo dar una curva 4 dice ahí. La cuarta es la 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y la cuarta. Puedo agrandar la longitud. ¿Qué pasa si yo le pongo acá una longitud de 420, no, 430 a la curva, y a la siguiente la subo a 650? ¿Ya? Esta curva no me deja editar, me dice que la restricción es una curva así, es de 3 puntos. Ya, aquí el parámetro 3 puntos, ya, acá dice que no está restringida, hay que ponerle este valor restringida a ambos lados libre. Le voy a picar ahí, le pongo el último y ahí ya yo puedo editar este valor de acá. Entonces le pongo el doble clic y le digo 650 ya. Con eso yo puedo reducir el tamaño de la longitud del tramo. Ah, me he equivocado. Es estas dos de acá. Esta y esta. No importa. Tengo espacio suficiente. Esta curva con esta curva. Después corrijo los radios. Esta curva con esta debo bajar esto 20 metros. Acá lo subo a 850 o 830. Vamos a ver cómo me va. Igual tengo que modificar la restricción. La restricción que sea a ambos lados. Vamos a subir un poco esto porque no se ve. Acá estamos hablando de esta curva de 3 puntos. Restricción, ambos lados libre. Entonces ya puedo editar esto y lo puedo subir a 850. A ver, vamos a ver qué pasa si con la línea cuando esto lo subo a 850. Ya se redujo a 630, entonces ya estoy cumpliendo la distancia mínima de ese tramo. Esa es la manera de editar, ¿no? Y obviamente tiene que corregir los radios, porque como les había estado diciendo en clase, los radios no se plantean así, ¿no? Hay que ponerlos en múltiplos de 5, múltiplos de 10, dependiendo cómo quieran ustedes
darle la facilidad al contratista, ¿no? Entonces, estoy poniendo en 500, en múltiplos de 5, un poco pequeños, no importa, porque lo importante es cumplir las distancias. Entonces, voy a poner en 300 metros, de ahí, y ya está. Entonces ya corregí los errores que habían ahí en cuanto a las longitudes de parada, ¿no? En cuanto a lo que corresponde a las longitudes de curva, perdón, esto de aquí, en cuanto a las longitudes de curva, a ver dónde está mi Excel, acá está mi Excel, esta de acá lo voy a dejar para un rato, ¿ya? Pero la longitud de curva que yo tenía antes incluso de crear estos dos parámetros, todas estas pasan 250 metros. O sea, estoy bastante bien por ese tema, no hay ninguna dificultad. Y para acá son 90 metros, entonces todas cumplen la longitud de curva. Esto es lo que deberían tener para lo que es sus curvas circulares, ¿no? Vamos a ver entonces ahora uno más. Este problema que tengo con este tramo tan pequeño, que es acá. El tramo más pequeño es la L20. La L20 es una curva, es un tema bastante complejo y está dándome este error, ¿no? Vamos a hacer una cosa, voy a marcar un punto en medio más o menos. Voy a hacer una línea, cualquiera, una línea, comando línea. Y voy a capturar, línea, enter, y voy a capturar un punto de la curva roja que está ahí, la grande, para tener una referencia, ¿ya? Le pongo nearest, cercano, capturo un punto ahí. Quiero hacer lo siguiente, quiero borrar esta curva y esta línea, o sea, borrar estos tres elementos y hacer una sola curva que pase por este punto. De esa manera me reemplazo estas tres posibilidades con una sola, estas dos curvas con una sola. Entonces aquí hay un comando que dice borrar entidades, delete entity o subentidad. Vamos a seguir el orden, empezamos de acá, ya la borré, borro esta línea pequeña, ya la borré y borré esta otra. Entonces se ha quedado abierto mi alineamiento, se ha quedado así. Entonces ahora quiero agregar una curva. Aquí tengo donde estaban las curvas hace un rato, que se llama throw point, que pasa por un punto. Pico ahí, pico el primer segmento, pico el segundo y escojo el punto. Y ahí está mi curva. He reemplazado las tres por una sola y ya me ahorré el tema del error que tenía ahí de 8 metros. Me paso a chequear esa curva, según mi numeración esa curva se ha perdido. A ver, era la que tenía 8, vamos a ver la tabla de Excel. La tabla Excel decía que era la línea 20. En este caso, la 20 está por acá, la curva de 90, esta de acá era, ¿no? Entonces vamos a buscarla más o menos en la progresiva, eso está en la progresiva 14, 7, 67. A ver, la progresiva 14, por acá más o menos es. La curva 20, 20 es la 40. Acá hay una curva que dice pass through, ¿ya? Esta es la que está restringida por eso. No se puede editar, miren, no se puede editar, está restringida, porque está forzada a pasar por un punto. Podría yo reemplazar, borrarla otra vez y ponerle una curva por radio. Ya sé que el radio acá es 90, miren, salió ahí 94. Podría poner un radio 95. A ver, vamos a hacer eso como un ensayo más. Borro esta entidad, borro la entidad que está acá, ya, a ver, ya la borré. Voy a crear una curva con radio. Entro acá a la opción curva con radio entre dos entidades. Entonces pico esta entidad, pico esta otra entidad y le coloco menos de 90 y el radio que estaba ahí era 90, o sea, 94.5, voy a poner 95, no tiene solución. 90, 90, nada, entonces allí este es un tema, ¿no? El radio no funciona, no funciona con esos valores, por eso es que sirve el throw point. A ver, aún insiste, a ver, el radio anterior era 94, no creo que era menor. Vamos a hacer un control Z para
que parezca de nuevo la curva que yo había diseñado. Vamos a chequear bien. Aquí está el radio de la curva que está ahí abajo, es 60. Ahí, acá está. La curva Trout es 94.5. Ya por eso, pero debería cumplir, ¿no? Porque yo le estoy poniendo 90, 95, debería pasar. El radio mínimo, según la norma ASTRO, es 20. El radio mínimo que yo necesito es 30. Vamos a dejarlo ahí, ya no nos hacemos problemas con eso, pero ya saben que podríamos reemplazarlo. Entonces yo ya arreglé mi alineamiento ahí. La siguiente tarea que les dije que hay que hacer es calcular los peraltes. Yo les había puesto esta tabla acá, la había copiado de la norma, y he usado estas líneas. Por ejemplo, me dice en la tabla que está acá de curvas, ¿no? ¿Cuánto es el radio de 120? Perdón, ¿cuánto es el peralte? Para una velocidad de 50 kilómetros por hora a 120. Entonces muevo esta línea, comando mover, move, una línea horizontal que voy a hacer, es como si usara mis escuadras. Entonces le pongo nearest para capturar el punto. Entonces digo, acá estaría el radio 125 a la mitad. 120 está un poquito más arriba. Si yo digo que 120 está ahí, está bastante cerca. Entonces, en intersección con la curva 50, muevo esta otra línea, agarro la intersección, la curva 50 está acá, pico aproximadamente por ahí, vamos a usar el comando nearest otra vez, shift botón derecho, nearest, en AutoCAD, y ahí está. Entonces, mi peralte sale 7.1, 7.2, eso ya es el ojo. Entonces, así es como he calculado todos los peraltes, moviendo esta línea horizontalmente y desplazando esta línea verticalmente para cada uno de mis radios. Entonces yo he hecho acá una tabla de cálculos donde están todos los peraltes, ¿no? 7.2 el primero, 6.7. Este me salía, no me salía en 5, salía este, pero le he puesto 4.95. 3.1, 2.3. Hay una tabla que dice en la norma que ustedes pueden prescindir de peraltes. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que ustedes no necesitan peraltes. Ya esa tabla está acá. Vamos a buscarla en la norma nacional. Ahí, la visibilidad, vamos a ver las curvas, están acá los peraltes. Y después de ver los abacos, aquí dice reducción del sobreancho, visibilidad, espérense un ratito. Hay una tabla que dice que ustedes pueden proporción para usar la tangente. Acá está. Dice, radios circulares límites que permiten prescindir de una curva de transición. Entonces, para 30 kilómetros, dice el radio mayor de 80, no, ya no necesito una curva de transición. Sin embargo, me han salido valores. Para 50, 225. O sea, para cada uno hay una cantidad de valores que yo ya no necesito curva de transición. Eso no impide que no que tenga que hacer una curva para la transición de Peralte. Eso es una cosa, ¿ya? Ya vamos hablando de curva de transición de Peralte y la curva de transición que queremos. Entonces, ustedes deberían haber calculado todos estos parámetros. Vamos a calcular los peraltes de este alineamiento. Esa es la tarea de esto, es lo que tienen que hacer la semana que viene, ya para Monterrico es lo que vamos a ver mañana y la teoría es la entrega de la siguiente semana, en la semana 6. Para San Isidro es el día viernes y es la entrega de la siguiente semana. Pero esto es lo que nos toca en la semana 6, la curva de transición. En el video que tienen en el aula virtual, se les enseña un poco a crear la curva de transición gráficamente. Primero crearemos una curva de transición, primero la curva de transición sin generar espirales, utilizando las mismas curvas circulares como datos. Entonces vamos a hacer el procedimiento, seleccionamos el alineamiento, vamos a seleccionar nuestro alineamiento en cualquier parte, ahí está seleccionado, ya, y lo quiero poner porque quiero poner mi curva acá arriba, ¿ya? Aquí hay una opción que dice Super Elevation. Super Elevation es peralte, miren, ahí está en la imagen. La pista inclinada, este es el peralte que se está dando en porcentaje. Entonces aquí hay un proceso de 3 partes. Básicamente son 2. La primera es calcular y editar la superelevación. Me permite ver este editor tabular. La segunda es crear el peralte, la vista, el gráfico. Entonces primero calculemos. Para calcular,
el peralte hay que tener algunos datos importantes. Un primer dato es cuánto va a ser el ancho de nuestra pista. Eso lo definimos con la norma. Yo tengo acá las tablas que ustedes han recibido, están en el aula virtual. Ya, me voy a la parte inicial. Cuando recién ustedes definían el IMDA, el índice medio diario acá, escogieron primera, segunda, tercera clase. Si yo estoy en carretera de tercera clase, mi ancho mínimo de carril debe ser 3 metros. Entonces yo podría tener una pista de 3 por 3 de ida, 3 de vuelta, o sea, un carril de ida y vuelta. Segunda clase 330, primera clase 360. 360 es el carril ancho, más ancho en el Perú para cualquier vehículo, para cualquier tipo de vía, es el más grande. En las zonas urbanas se puede usar menos, pero en las carreteras este es el mínimo. Entonces estoy hablando de un carril, dos carriles de 3 metros. El bombeo, hay una tabla de bombeos que también pueden ver acá al final, ya esto es cuando ya están viendo secciones transversales. Estos son los taludes, déjenme ver dónde está el bombeo. La inclinación de las pistas, la longitud, vertical, ahí empezamos. Esto acá está el bombeo. Para cuando tienen pavimento asfáltico y concreto en una zona menor de 500, o sea, cualquier zona que no llueva, hasta 500 milímetros, 2%, con más de 500, 2.5 para este tipo de pavimento. Para tratamiento superficial este y para firmado este. O sea, cada uno tiene un tipo de drenaje. Asumamos por defecto que es 2%. Entonces, porque estos datos se lo va a pedir, ¿no? Son datos que de repente no conocemos ahorita, pero son datos que se van a manejar. Picamos el botón, entonces, para calcular nuestro superalte. Va a salir una tabla, un aviso, va a salir un wizard que nos va a ayudar paso a paso. Dice calcular los peraltes ahora. Entonces hace el programa ya, en ese instante va a recibir la información. ¿Qué tipo de sección tienen? Una sección coronada, así dividida con su bombeo a ambos lados, con el pivoteo de la inclinación en medio de la pista, o lo pueden ubicar al costado izquierdo, al costado derecho, afuera, adentro, pueden ver al lado izquierdo, al lado derecho. Bueno, normalmente diseñamos con el centro. ¿Listo? Siguiente. Nuestra pista, ¿qué ancho tiene? Hemos dicho que tenga 3 metros. Y el bombeo sea 2%. Podemos dejar que esto sea simétrico. ¿Qué significa simétrico? Que es igual aquí, acá. Si fuera asimétrico, tuviera otros valores, podríamos ya crear los dos lados con inclinaciones o longitudes distintas. En este caso, estamos hablando solamente una pregunta de concepto. Si esto mide 3% y esto está inclinado a 2%, ¿cuánto mide esta diferencia de nivel? Sería el 2% de 3, ¿no? 0.06, 6 centímetros. 6 centímetros sería la altura de diferencia de nivel entre el centro y la parte más baja del borde de la pista. Siguiente, shoulder significa berma. No vamos a poner shoulders, no vamos a poner ni una berma. Sin bermas en la figura por ahora. Siguiente, y finalizamos nuestro proceso. Estamos con la norma ASTO 8%. Acá hay un traslape. Cuando se habla de curvas de transición, hay una modificación de la ubicación del peralte que vamos a hablar en clase, ¿ya? Voy a ponerlo 70% porque eso es lo que dice la norma peruana. Ya cuando es espiral, los PTS van al 100%. Dice acá aplicar un suavizado a la curva, automáticamente resolver los traslapes. Esta es una de las cosas que les he estado hablando ya varias veces, ¿no? El LS, el LO, tiene que tener una longitud mínima. Si no tiene esa longitud mínima, es menor que eso, entonces va a haber un traslape. Bueno, yo sé, porque acabamos de chequear todas las distancias horizontales, que no hay traslapes en ninguna parte. Entonces no necesito ponerle esto, salvo que por ahí encuentre uno que no se me ha pasado, ¿no? Entonces digo finalizar y va a salir, ya en ese instante en la memoria del programa ya está calculados todos los penaltis. Si yo quisiera editar o ver los penaltis numéricamente, cómo están graficados, entonces vamos a ver este View Tabular Editor. Este editor tabular se muestra como siempre en el panorama, está ahí.
Un editor tabular voy a cambiar de lado para poner un panorama a la izquierda. Entonces, ahí están cada una de las curvas que se han construido. Bueno, desde la curva 21, acá se ha cambiado el orden porque yo he creado una curva en medio. Si todo hubiera sido desde un comienzo, debería tener uno, 2, 3. Esto tiene un inicio, ¿no? Su primera curva, la numeración se ha cambiado, está en la progresiva, entre la progresiva 723 y 911. La longitud de la curva de la región de transición es 22 metros, salida y entrada, de 22 de salida y entrada, bueno, estos son los límites, y están las progresivas. Aprenderemos mañana en la teoría qué significan estos códigos. El normal crowd, el level crowd, el begin curve, el begin full super elevation, cada uno tiene una información. Esto es la línea. En cambio, perdón, esta es la curva, ¿no? Esta es la curva y aquí está la salida, ¿no? Aquí esta es la entrada a la curva y esta es la salida de la curva. Entonces, cada curva está así identificada. Y miren, acá abajo están los peraltes. Son los peraltes que el programa está estimando para cada curva. Cuando ya la curva o el radio es muy grande, no necesita, entonces los peraltes no están con bombeo nada más. ¿Ya? Vamos a buscar un peralte. Acá está la curva que dice 720. Esta está en la progresiva 720. Vamos a buscarla en mi separado editor. Esta es la curva 720. ¿Se acuerdan que yo he creado una curva antes? Esa es la 21. Entonces la curva 720 me dice 7.2. A ver si es cierto. La siguiente, ¿cuánto es? A ver, vamos a ver. Yo no, como ustedes ven, yo no he calculado este diagrama antes. O sea, esto lo estoy haciendo ahorita con ustedes. La siguiente curva dice 6.7. Acá me equivoco, acá hay 760. Habría que chequear esto, ¿ya? 760. Ya, vamos a ver el siguiente. A ver, chequemos esta curva, ¿ya? Es la curva que está en la progresiva 2.421. Ya, vamos a chequear rápidamente, nos quedan 10 minutos de video. Entonces, chequeamos la progresiva 2.421. No sé si es esta. Esta es 2.421, 2.4. Esta es la curva que estamos hablando. Esa curva dice que el radio de la curva 2.421, vamos a ver acá, en mi Excel, la curva no está acá en el alineamiento un ratito. En mi alineamiento tengo la curva que está en la progresiva 2.421, no tengo esta curva 2.131. 3, ese es el PI, acá está, 2.423, este es. Mi radio es 100, ¿ya? Y si mi radio es 100 y mi velocidad es 50, ¿cuánto es mi peralte? A ver, vamos a ver si yo me he equivocado. Entramos acá, a veces hay estas cosas, ¿no? Buscamos el radio 100, movemos esto para arriba, ya vamos a mover, salgo de donde estoy metido, mover, comando mover, move, muevo esto, lo voy a desplazar con capturar el comando nearest y lo voy a poner acá en medio. Hago un zoom, pongo en medio de la línea. Ya está. Y desplazo esto hasta la intersección con el sí, yo me he equivocado. Miren, me he equivocado de valor, de anotar el valor. Acá yo veo nearest 760, ¿no? Por ahí. Yo veo 770. Yo me he equivocado en este peralte. Había puesto en el peralte, en los cálculos, había puesto acá 670 y perdón, es acá, 770. ¿Ya? Aquí yo me equivoqué. Entonces, para todos los radios 100, antes de tener la curva, tengo que visitar los peraltes. Entonces, como ven, el programa me ha hecho el cálculo de todos los peraltes. Y es cuestión de chequear. ¿Ya? Pero ustedes de todas maneras no se salvan de hacer esta comparación. Ya saben que Civil 3D lo hace, pero no se hablan de esto. Ahora la pregunta es, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para ver eso que está acá tabularmente, acá en Civil 3D, como imagen? Entonces vamos a hacer el diagrama de Peraltes. Mañana también explicaremos, esta semana explicaremos la teoría del diagrama de Peraltes.
Seleccionamos nuestro alineamiento, cambia el ribbon, escogemos lo otro que dice crear la vista de Peraltes. Pico ahí, en crear la vista de Peraltes, tú le vas a poner un nombre, ya está en español, yo le cambio para que diga diagrama de Peraltes. El alineamiento que usa el eje principal utiliza un estilo de diagrama de Peraltes. Aquí lo más importante para poder identificar es el borde exterior, el borde izquierdo lo voy a poner de un color. Voy a poner un color verde limón. Ok. Y el color, y el derecho, poner con color medio morado, galina. Entonces ya sea izquierdo, verde, derecho, puedes escoger rojo y azul, no hay ningún problema, yo estoy poniendo cualquier color. ¿Listo? Me dice que pique un punto, y pico el punto y ahí está el diagrama de Peraltes. El diagrama de Peraltes me muestra cómo es el comportamiento de cada curva. Me dice dónde empiezan las diferentes componentes, cuál es la inclinación máxima del peralte. Acá, por ejemplo, el peralte coincide con la inclinación de la pista, 2%. ¿Ya? Entonces, ese es mi peralte. Sin embargo, acá está el de 720. Acá está el de 760. Por acá siguen los peraltes 460. Vamos a ver si mi tercera curva cumplió. A ver, tercera curva, yo tengo 310. Ahí tenemos nuestra discrepancia. De repente también me equivocaba. La cuarta curva tengo 3. Tengo 3.1, está por ahí. Entonces, están todos los llamas. Ya les voy a explicar qué significan estas formas. ¿Ya? Las formas son las inclinaciones que va a tener la pista. Como ven, hay un espaciamiento entre cada curva. Algunos de ustedes van a tener problemas seguro porque les va a salir traslapado. ¿Qué significa traslapado? Como no tienen el espacio del LS y el LO, van a estar, los diagramas de los peraltes van a estar pegados uno encima de otro. Y eso, bueno, se soluciona. Acá hay uno. Acá tengo, aunque están bien cerca, hay un espaciamiento entre los dos normal, que satisface mi necesidad. O sea, no están pegados, ¿no? Si estuvieran pegados, sí se notaría que esta línea con esta línea se cruzan, es como si dice algo que no está muy bien. Listo. Eso es nuestro tema. Esta es la tarea que ustedes tienen que hacer para esta semana. ¿Alguna pregunta o comentario? Mientras paro el video, tengo 4 minutos todavía para